Mucha gente anda interesada en Yucatán, en su turismo, su cultura tan rica, ¿no? Sí, es un destino fascinante. Pues justo por eso, hoy vamos a hacer una exploración, digamos, especial, por algunos sitios arqueológicos mayas clave allá en la península. Perfecto. Pensamos esto como una guía, una inmersión, para quien planea ir o simplemente tiene curiosidad por esta tierra, pues, legendaria. Nos basamos en guías, artículos, investigación arqueológica, lo que hay disponible. Muy bien. Y para entrar en ambiente, ¿qué tal si pensamos en ese paisaje yucateco? El clima tropical que la verdad invita casi todo el año. Ajá, sí. La presencia de los cenotes, que son, bueno, mucho más que pozos, ¿no? Son lugares sagrados. Totalmente. Y la cultura maya ahí, viva. Se sienten las tradiciones, en la comida, en la gente misma. El pasado está muy presente. Exacto, como que te envuelve. Así es. Y bueno, Yucatán tiene una concentración de sitios mayas impresionante. Oficialmente hay 18 zonas arqueológicas abiertas al público. 18, wow. Sí, aunque siempre hay que checar horarios y costos en las páginas oficiales, ¿eh? Porque eso puede cambiar. Buen punto, sí. Pero lo notable de verdad es la diversidad arquitectónica que encuentras. Tienes el estilo Puc, muy elegante. El Puc, sí. Con esas fachadas lisas abajo y arriba súper ornamentadas. Luego ves influencias del centro de México, las llamadas mexicanizadas. Ajá. Y claro, restos de distintas épocas, sobre todo del clásico tardío, posclásico temprano. Hablamos de entre el 600 y 1200 después de Cristo, más o menos. O sea, siglos de historia ahí plasmada. Exacto. Cada sitio te ofrece esa mezcla de grandeza, de precisión astronómica increíble y bueno, también de misterios que todavía no acabamos de entender. Pues vamos a meternos de lleno. Empecemos por el gigante. El más famoso yo creo que a nivel mundial. Chichén Itzá. El ícono, sin duda. Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, 1988. Y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, desde 2007. Su nombre, Boca del Pozo de los Itzáes, ¿no? Por los cenotes. Correcto. Hace referencia directa a su fuente de vida y centro ceremonial. Y para darnos una idea de la escala, llegó a cubrir 25 kilómetros cuadrados. Y pudo tener, ¿qué? ¿50,000, 100,000 habitantes? Sí, entre 50 y 100,000. Era una verdadera metrópole para su época. Impresionante. Una locura. Y su historia es, bueno, compleja, fascinante. Se cree que los itzáes, que pudieron ser grupos como los putunes o chontales, llegaron por ahí del siglo IX. Ajá. Luego, hacia finales del siglo X, se ve una influencia tolteca muy marcada. Ahí es donde entra fuerte el culto a Kukulcán, la serpiente emplumada. Claro, Kukulcán. La ciudad como centro de poder, digamos que se abandona alrededor del 1250 después de Cristo. Pero, ojo, nunca perdió su importancia sagrada. Siguió siendo un lugar de peregrinación por siglos. Entiendo. Y algo que marca su última etapa es un carácter muy militarista. Eso se ve claro en estructuras como el Zompantli. Uf, la plataforma de las calaveras. Sí, impactante. Exacto, donde exhibían los cráneos probablemente de sacrificados o enemigos. Y el corazón de Chichén, pues el castillo, la pirámide de Kukulcán. Su diseño es una genialidad. Totalmente. 4 lados, 91 escalones por lado. Más la plataforma de arriba, 365. Los días del año solar. Y esas cabezas de serpiente abajo, en la escalinata norte. Imponentes. Son icónicas. Ahora, el famoso fenómeno del equinoccio. La historia clásica es que justo en primavera y otoño, la luz del sol forma triángulos de sombra, ¿no? Y parece que baja una serpiente por la escalera. Sí, esa es la imagen que todos tenemos. Pero ¿qué tan precisa es esta idea? ¿Realmente marcaba el día del equinoccio? Aquí es donde la arqueoastronomía moderna, bueno, le pone matices. Es súper espectacular visualmente, no hay duda. Claro. Pero estudios recientes, como los de Ivan Spreis, muestran que este juego de luz y sombra se ve durante varias semanas alrededor de los equinoccios. No solo esos 2 días. Ah, mira. O sea, no era un marcador de un día específico. Probablemente no tan preciso como un calendario de un solo día. Quizá representaba un periodo simbólico más amplio, ¿no? Chance reafirmando el poder de Kukulcán, señalando momentos clave para la agricultura. Pero no con esa exactitud puntual que a veces se le da. Entiendo. El significado ritual sigue ahí, pero la función como marcador exacto está, digamos, en debate. Exacta.
El simbolismo es innegable, pero su función calendárica precisa es más compleja. Y espérate, que debajo de la pirámide detectaron un cenote. ¿Cómo cambia eso la perspectiva? Uf, eso es fundamental. Nos habla de una cosmovisión donde el inframundo acuático, el cenote, estaba intencionalmente integrado bajo el mero centro del poder. Conectando mundos. Exacto. El templo terrenal conectado al nivel subterráneo sagrado, un eje cósmico. Y hablando de cenotes, el cenote sagrado. Ese fue el verdadero corazón religioso no solo de Chichén, sino de toda la región. Ahí sí que iban las ofrendas importantes. Importantísimas. Desde el 650 después de Cristo ya había culto a Chak, el dios de la lluvia. Y lo que se sacó del fondo es increíble. Oro, jade, cobre, hasta textiles y cestería, preservados por el agua. Nos da una ventana única a sus rituales. ¡Qué maravilla! Bueno, para quien visite Chichén, además de El Castillo, hay otras paradas obligadas, ¿no? El gran juego de pelota. El más grande de Mesoamérica. Sí, el Templo de los Guerreros con su Chak Mula dentro. Esa figura reclinada tan característica. Y el grupo de las 1000 columnas al lado. Y el caracol, el observatorio. Testimonio de esa habilidad maya para leer los astros. Precisión asombrosa para planear la vida, la agricultura. Y hay novedades. Se inauguró en 2024 el Gran Museo de Chichén Itzá, con piezas originales, hallazgos nuevos. Sí, eso le da un valor agregado enorme a la visita. Además, hace poco encontraron una escultura tipo Atlante y un rostro de guerrero. Conexiones directas con la gente que vivió ahí. Tangibles, sí. Y creo que también hay un espectáculo de luz y sonido en las noches, ¿no? ¿La noche de los mayas? Sí, eso leí. Bueno, dejamos Chichén y vámonos a otra joya, también patrimonio de la humanidad. Uxmal. Ah, Uxmal, la estrella de la ruta Puc. Su nombre podría ser la 3 veces construida. Aquí la atmósfera es distinta. Se siente una elegancia particular, ¿no? Es estilo Puc. Totalmente. Uxmal brilla justo cuando muchas ciudades del sur maya estaban decayendo. Y luego llegaron los Tutulchúes, un grupo con influencia náhua. Ah, por eso ves a Tlaloc y Quetzalcoatl junto a Chak. Exacto. Hay una mezcla de estilos muy interesante. Puc clásico, chenes, hasta rasgos toltecas. Y fíjate que algo reciente es que parece que su abandono definitivo fue en el siglo XIII, al final del periodo tolteca. No en el 15 como se pensaba. No, eso, bueno, reajusta un poco cómo entendemos la cronología de la región en esa época. Qué interesante. Y la estructura que todos reconocen en Uxmal es la pirámide del adivino, esa forma ovalada. Inconfundible, la leyenda del enano que la construyó en una noche. Sí, la leyenda. Pero la arqueología dice 5 templos uno encima de otro. Exacto, construidos a lo largo de unos 400 años. Y cada uno con detalles fascinantes. La entrada al templo 4, por ejemplo, es la boca de un mascarón gigante de Chak. Impresionante. Pero para muchos, la cumbre del Puc, la obra maestra, es el palacio del gobernador. Sí, he oído eso. Es majestuoso. Es enorme, casi 100 metros de largo. Y la fachada, especialmente el friso de arriba, es una locura de detalles. Casi 400 mascarones de Chak. ¿400? Sí, y grecas, chozas mayas, glifos de Venus. Se cree que su orientación no es casualidad. Está alineada con otro sitio, Setzuk, ¿Y eso para qué? posiblemente relacionado con los ciclos de Venus para predecir las lluvias. El número 8, asociado a Venus, aparece en serpientes y numerales de la fachada. Una maravilla de precisión. Increíble. Otros lugares clave en Uxmal. El cuadrángulo de las monjas, ese patio enorme. Con edificios de fachadas súper elaboradas y diferentes entre sí. Y la casa de las palomas, por esa crestería que parece palomar. Y desde Uxmal sale un sacbe, ¿no? Un camino maya. Sí, un sacbe que la conectaba con Cabá. Caminos blancos que cruzaban la selva. ¡Wow! Y aquí viene un descubrimiento bastante reciente que está moviendo el tapete de lo que sabíamos. La estructura redonda. ¿Una estructura redonda en Uxmal? Sí, es el primer edificio circular grande encontrado en un sitio Puc principal. Muy parecido al caracol de Chichén Itzá. Como el observatorio. Exacto, probablemente de finales del siglo IX o X. Y esto es crucial porque nos obliga a repensar la relación entre Uxmal y Chichén. ¿Por qué? Porque apoya fuerte la idea del solapamiento parcial, o sea que las dos ciudades fueron potencias al mismo tiempo durante un periodo significativo. Que no fue una simple sucesión.
que Chichén reemplazó a Uxmal o viceversa, Exacto. que coexistieron, interactuaron, quizá compitieron. Fue más dinámico. Entiendo. Y lo que refuerza esto es que se encontraron ofrendas, como cerámica Tojil Plumbeit, que es de una época posterior, Ajá. depositadas después de que la estructura redonda ya no se usaba. Eso te habla de una historia compleja de ocupación, abandono, reutilización, y confirma esa relación dinámica entre las dos grandes ciudades. Qué fascinante cómo un hallazgo puede cambiar la perspectiva. Bueno, cambiemos de rumbo. Civil Chaltún. Ah, Dicivil Chaltún. La gran ventaja. Está pegado a Mérida. Súper accesible. Ideal para una escapada desde la ciudad. Su nombre significa lugar donde hay escritura en las piedras planas, ¿no? Por las estelas. Correcto. Y lo más notable es su larguísima ocupación, desde el 500 a.C. hasta la conquista española. 2000 años de historia en un solo lugar. Increíble. Sí, es uno de los sitios con ocupación continua más larga. Para el visitante, los puntos claves son el Templo de las Siete Muñecas. También llamado Templo del Sol, famoso por lo del equinoccio, ¿verdad? Exacto. Al amanecer, en los equinoccios, el sol pasa justo por la puerta. Otra vez, esa conexión astronomía, arquitectura, agricultura. Y el cenote Xlacac, Pueblo Viejo. Sí, es un cenote grande, profundo, y de ahí se rescataron muchísimos artefactos. Además, en el sitio hay 12 sacbés, caminos internos, ves mampostería, bóvedas mayas clásicas. Y hasta una capilla franciscana del siglo XVI dentro del sitio. Sí, construida ahí mismo. Un choque de culturas visible. Y para completar, está el Museo del Pueblo Maya, ahí mismo en la entrada. Muy recomendable. Perfecto. Pues ya cubrí los 3 gigantes. Pero hay más, ¿verdad? Las fuentes mencionan otros sitios interesantes para quien busca explorar más. Claro, Yucatán está lleno. Por ejemplo, cerca de Valladolid está Ekbalam, jaguar negro u oscuro. Ekbalam es espectacular. Tiene edificios majestuosos y sobre todo la fachada de estuco de la Acrópolis. Está increíblemente conservada, es única. Y cerquita hay un cenote, el Excanché, donde puedes hacer rapel y tirolesa, aventura y arqueología. Exacto. Luego tienes Mayapán, que está entre Teco y Telchaquillo, la bandera de los mayas. Esa fue la última gran capital maya. Se considera la última gran capital regional, sí, y tiene mucha influencia de Chichén Itzá. Su pirámide principal es como un castillo de Kukulcán más pequeño. Y también tiene fenómenos de equinoccio. Sí, también. Luego está Oxquintoc, 3 soles cortantes. Ahí está uno de los juegos de pelota más antiguos de Yucatán, ¿no? Y unas estructuras raras en forma de L. ¿Correcto? Es un sitio muy antiguo e interesante. Y para combinar arqueología con playa está Xcambó. Cerca de Telchac Puerto. Exacto. Su nombre podría ser Cocodrilo Celestial o Lugar de Trueques. Ah, o sea que era un punto comercial importante. Probablemente. Estuvo conectado con Izamal y con To, que es la Mérida antigua. Bueno, pues opciones hay muchísimas. Explorar cualquiera de estos lugares es una pasada. Pero para disfrutarlo bien, siempre hay consejos prácticos que leer. Sí, fundamentales. Lo típico. Ir temprano, ¿no? Para evitar el solazo del mediodía, Indispensable. Sombrero, gorra, bloqueador. calzado cómodo, tenis de preferencia, Ropa fresca. repelente de insectos que no falte y agua, mucha agua. Y hacer caso a las indicaciones del personal del sitio. Importantísimo. Y lo que decías antes, checar horarios y precios actualizados en los sitios oficiales antes de ir. Que luego hay sorpresas. Sí, siempre verificar. Y bueno, ya que hablamos de visitas, es importante tocar, aunque sea brevemente, el tema de la conservación. Claro, la tensión entre turismo y proteger los sitios. Exacto. Hay estudios, como uno de la UNAM sobre Tulum y Cobá, que muestran cómo hay muchos actores, gobierno, comunidades, empresarios, guías, con intereses a veces distintos. Entre proteger a ultranza y explotar económicamente. Justo. Encontrar el equilibrio es el gran reto. El turismo responsable, que la gente sea consciente del impacto que tiene su visita, es clave para que estas maravillas sigan ahí para el futuro. Totalmente de acuerdo. Pues qué recorrido, ¿eh? Por el corazón del pasado maya en Yucatán. Sí, ha sido un buen viaje. Desde el imponente Chichén Itzá, la elegante Uxmal, la antigua Chaltún, hasta estas otras joyas que mencionamos. La diversidad es increíble. De verdad que sí. Y al final, ¿qué nos queda?
¿Qué significa todo esto? Pues yo creo que nos queda un legado que sigue vivo, una sabiduría en arquitectura, en astronomía, que todavía nos sorprende. Y sí, muchos misterios aún por resolver. No son solo piedras viejas. Para nada. Son testimonios vivos, conectados profundamente con su entorno, los cenotes, la selva, las estrellas, y conectados con el pueblo maya de hoy, que sigue siendo guardián de esa herencia. Muy cierto. Para cerrar esta exploración, ¿qué tal una idea final? Para reflexionar. Me gusta. Pensemos en por qué estas ciudades tuvieron trayectorias tan diferentes. Porque unas estaban en la cima, mientras otras, quizás al mismo tiempo, empezaban a decaer. ¿Qué factores influyeron? ¿Ambientales, políticos, sociales? Exacto. ¿Qué las hizo florecer y qué los llevó a su fin? Y, sobre todo, ¿qué historias todavía no conocemos? ¿Qué secretos pueden estar aún bajo tierra o escondidos en la selva que las rodea? Preguntas que abren la imaginación. La idea es esa, mantener la curiosidad, seguir explorando, ya sea visitando los sitios o aprendiendo más sobre ellos. La historia nunca está completamente contada. Me encanta esa reflexión. Con eso, entonces cerramos esta inmersión en el Yucatán arqueológico. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.